Luego de la explicación del tercer artículo del credo, nos hemos detenido brevemente sobre los misterios de la vida de Cristo antes de pasar a la explicación del artículo siguiente, el artículo cuarto, en el que afirmamos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Toda la vida de Jesús se comprende desde su ingreso al mundo y su salida del mundo, desde su encarnación y desde su Pascua. Hemos explicado ya su encarnación, ahora nos preguntamos en referencia a la Pascua de Cristo, ¿por qué es tan importante justamente el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación? Este misterio está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios, el plan del Padre, se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Vamos a explicar este misterio en dos encuentros. En el presente encuentro nos centraremos en la pasión y la muerte de Cristo que revivimos en cada Semana Santa. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley de Dios, y debía rendir cuentas por ello según la ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba los pecados, lo que solo puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado, el día santo de los judíos. Se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos, la ley de Moisés preveía la pena de muerte. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús entonces? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén, el lugar más santo de Israel, y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Pero, ¿cómo se comportó Jesús en realidad con la ley de Moisés, con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza, como dice la carta a los Hebreos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Contradijo finalmente Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador. Jesús nunca contradijo la fe en Dios único, ni siquiera cuando cumplía mm, la obra divina por excelencia que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, los jefes religiosos, que juzgó, el Sanedrín que juzgó que Jesús
merecía la muerte como blasfemo. ¿Quién es entonces responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Hoy es particularmente importante aclararlo, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Jesucristo se entregó por mí, dice San Pablo, que no lo conoció durante su vida terrena. Por eso nosotros podemos apropiarnos de esta afirmación: Jesucristo me amó y se entregó por mí. ¿Pero qué significa? Significa ciertamente que se entregó para mi salvación, pero significa también que se entregó en mi lugar, por mis pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo porque los carga sobre sí mismo. De manera que mis pecados y los de todos los hombres a lo largo de la historia están misteriosamente presentes en el Gólgota, en la hora de la pasión del Señor, y allí son perdonados. Por eso podemos decir que nuestros pecados han afectado al corazón de Jesús en el Gólgota, en la hora de su pasión, tanto como los pecados de los soldados romanos que lo flagelaron, de los judíos que lo condenaron y de los discípulos, los primeros discípulos que lo abandonaron. Por eso es tan consoladora también la contrapartida de esta afirmación. Si Cristo en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros, de la misma manera, dice la encíclica Dilexit Nos, nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido. Por eso cita allí también las palabras del Papa Pío XI, que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo, del que habla el Evangelio de Lucas, se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofrecido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Los jefes de los judíos odiaban tanto a Jesús que querían su muerte. Nos preguntamos, ¿quería Dios la muerte de su propio Hijo? Ciertamente no se llegó a la muerte violenta de Jesús por desgraciadas circunstancias externas, como imprevistas. Jesús fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida. El Padre del cielo, a quien no conocía pecado, a Jesús, lo hizo pecado en favor nuestro, como dice San Pablo. La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo, que confesó a sus discípulos: ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido para esta hora. Por ambas partes se trata de un amor que se demostró hasta el extremo en la cruz. Por ambas partes, por parte del Hijo y por parte del Padre. Entonces, ¿por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A fin de reconciliar consigo ¿m? a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado,
Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente del que habla Isaías, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras, es decir, según un previo designio. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Y Jesús había anunciado en 3 ocasiones su pasión y su muerte antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y de su resurrección. Jesús eligió la fiesta de la Pascua de su pueblo como símbolo de lo que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto en la primera Pascua, así también nos libera Cristo en la Pascua definitiva de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús subió a Jerusalén entonces para librarnos a nosotros de un modo aún más hondo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua. Durante esta celebración, él mismo se convirtió en el Cordero Pascual. En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada, dice el Evangelio de Lucas 22, capítulo 22. De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Notémoslo bien. En esta cena Jesús mostró su amor hasta el extremo de 3 maneras. Lavó los pies a sus discípulos y mostró que está entre nosotros como el que sirve. Anticipó simbólicamente su muerte redentora pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, como les decía recién. De este modo instituyó la Sagrada Eucaristía y al mandar a sus apóstoles a hacer esto en memoria mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. Después de esta cena, Jesús fue, como de costumbre, al Monte de los Olivos con los apóstoles para orar. San Lucas dice que se apartó de ellos como un tiro de piedra de distancia, ¿no? Y puesto de rodillas, oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús aceptó libremente como hombre el amor del Padre hacia los hombres, dando la vida por ellos. En el sufrimiento y en la muerte su humanidad se volvió el instrumento libre y perfecto de su amor divino de Hijo, que quiere como el Padre la salvación de los hombres.
El amor hasta el extremo del corazón de Jesús por todos y cada uno de los hombres es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción a su sacrificio, el que lo hace el verdadero instrumento de propiciación por nuestros pecados. Así pues, por amor a su Padre y a los hombres, Jesús acepta libremente su pasión y su muerte. Su amor al Padre lo impulsa a entregarse por los hombres e inversamente su amor a los hombres es expresión de su obediencia al Padre. Desde esta doble referencia al Padre y a los hombres se explica en última instancia su identidad y su misión. Por lo demás, de este amor del corazón de Jesús proviene la soberana libertad que manifiesta cuando se encamina hacia la muerte, como vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. Expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo a Dios y a los hombres durante la última cena, en la agonía de Getsemaní y en su entrega a los hombres hasta la muerte en cruz. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, Jesús acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero, como dice la primera carta de Pedro. Luego de aceptar el cáliz de la pasión de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, Jesús se entrega en manos de los hombres que le harán beber de este cáliz hasta derramar su sangre en la cruz. Por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte en cruz, Jesús llevó a su cumplimiento la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos, como decía el profeta Isaías. Esta muerte es a la vez el sacrificio pascual del Cordero que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre la comunión con Dios, reconciliándolo con Él. Por eso este sacrificio es único, lleva su cumplimiento y a la vez sobrepasa todos los sacrificios de la antigua alianza. En fin, por este sacrificio Jesús es el Salvador del mundo y el único mediador entre Dios y los hombres. Él lleva a su cumplimiento todas las mediaciones del Antiguo Testamento y realiza lo que no pudo ni podrá realizar ninguna otra mediación. La muerte del mejor de los hombres, la muerte de los mártires, nunca tuvo ni tendrá la fuerza salvífica de la muerte de Cristo. En efecto, ningún otro hombre estaba ni estará en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos y de ofrecerse en sacrificio por todos. Sin embargo, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿Cuáles son entonces los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. Solo resta abrir nuestro corazón a la salvación. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios, como decía. Los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no se puede evitar, este puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al dolor de Cristo. Cristo padeció por vosotros dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, dice San Pedro. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo el dolor humano se hace uno
con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Nos preguntamos finalmente en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro, porque estamos explicando este cuarto artículo del credo que nos habla de la muerte y de la sepultura. ¿Mm? Jesús sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina, la fuerza de Dios, preservó su cuerpo de la corrupción. El evangelista Juan testimonia que los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús. Abren el costado de Jesús muerto con una lanza y ven que sale de allí sangre y agua. Y unos pocos versículos después añade Juan, verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta Ezequiel, que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén cuando ellos mirarían al traspasado. La fuente abierta es el costado herido de Jesucristo, el corazón sagrado al que los cristianos veneramos como la fuente definitiva de la salvación. Además, dice el evangelista que a los crucificados con él les quebraron las piernas, una medida para acelerar el proceso de la muerte. Esta medida ya no era necesaria en el caso de Jesús en el momento de su muerte, porque él ya había muerto. Es una constatación de que efectivamente había muerto. San Pablo proclama en la carta a los romanos que Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Y despliega allí mismo esta enseñanza cuando nos asegura que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Sabemos, por tanto, que nuestra esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios manifestado así en Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.